Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Estamos una vez más a través de la Biblia. Y hoy vamos a estudiar 5 cosas que no se deben de hacer en la iglesia porque impactan a los diferentes hermanos en la obra del Señor. Número 1, hermanos, lo primero que no debemos de hacer es diferencia entre hermanos. Todos tenemos que ser iguales, debemos de ser tratados iguales. Si la iglesia ayuda a un hermano o a una hermana, la iglesia debe de ser justa y debe de ayudar a los demás hermanos de la misma manera que ayudó a uno. No puede la iglesia o los miembros de la iglesia ayudar a un hermano más que a otro porque le cae bien, o porque es un miembro que da mucho dinero en la iglesia, o porque es un miembro que es muy activo en la iglesia, o porque es un miembro muy cercano a los líderes. No, los miembros deben de ser tratados de igual manera. Si la iglesia ayuda a uno, la iglesia se ve en la obligación de ayudar a todos de la misma forma, de la misma manera, y no solamente con una oración o Dios te bendiga o vamos a orar por ti. Si ayudas a un hermano monetariamente, ayuda a otro igualmente. Si ayudas a un hermano dándole raite y ves que otro necesita, ayuda al otro hermano dándole raite. De cualquier forma que la iglesia ayude a un hermano o una hermana, debe ayudar a los demás. Una iglesia justa, recta, gozosa y amorosa. En Romanos, hermanos, capítulo 2, versículo 10 al 11 dice: pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. O sea, viene la gloria, viene la honra, viene la paz a aquel que hace lo justo, aquel que hace una cosa con uno y la misma cosa la hace con el otro. Igualdad completa. ¿Ven? Dice, al judío primeramente, también al griego. Versículo 11 dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. Si tú tuviste unos hermanos en la iglesia, entraron unos hermanos en la iglesia y los tuviste por lo menos 6 meses para que pudieran servir en la iglesia, ya sea llevando especiales o haciendo cualquier cosa en la iglesia debe de ser justa, y si hay visitantes u otros y están congregándose en la iglesia, también tienen que pasar por el mismo proceso, ya sea 3 meses o 6 meses, para que puedan servir en la iglesia. No vamos a saltar protocolos por unas personas o por otras. La iglesia tiene que ser justa. Si estos esperaron para servir, entonces estos otros tienen que esperar para servir. Tiene que ser todo justo. No lo vamos a hacer porque son nuestros parientes, porque son nuestros amigos, porque nos caen bien, porque son allegados. Simplemente no es de esa manera. Simplemente tiene que ir todo por un proceso, todo justo, todos tratados igualmente. ¿Ven? Número 2, hermanos, lo que no debe existir en una iglesia primeramente es el prejuzgar. En muchas iglesias, hermanos, es lo que más existe. Juzgan por lo que miran. Les voy a contar una anécdota corta. Había un pastor o un anciano o un ujier, o como usted le quiera llamar, un miembro de la iglesia, vamos a decir, para no señalar a nadie, que fue a la tienda y compró 3 cartones de cerveza, ¿verdad? Y estaba un hermanito o hermanita ahí cerca y miró a este miembro de la iglesia saliendo con 3 cartones de cerveza de ahí de la tienda. Cuando viene este hermano y le toca predicar, ya este hermano que lo miró empieza a regar el chisme con todos de que el predicador, en este caso sería un predicador, es un borracho, que toma mucho, que lo vio salir de la tienda con 3 cartones de cerveza. Entonces el predicador sube, pero antes de subir se da cuenta que toda la gente se le queda viendo raro, enojados por esta persona que prejuzgó a este hombre o a este hermano o a este predicador. Sube, lleva su prédica, da su sermón, todo bien, todos serios. Cuando baja el predicador y sale, se termina el servicio y salen afuera, le empiezan a decir, pero ¿cómo usted puede ser un descarado y venir a predicar a la iglesia y usted está emborrachándose, está tomando cerveza? Dice, ¿cómo? Eso no es verdad.
Y viene el hermanito, sí, yo lo vi. Usted salió de la tienda con 3 cartones de cerveza. Este hermano prejuzgó y la iglesia completa que estaba alrededor prejuzgaron. Y entonces dice el predicador, ay, mis hermanos, ¿por qué pueden criticar sin saber? ¿Por qué pueden juzgar sin saber? Miren, mis hermanos, el predicador empieza a decir, miren, mis hermanos, que Dios les perdone, primeramente. Pero eso que yo compré en la tienda era porque mi esposa iba a hacer unos vasos y necesitaba unas botellas de esas medidas. Todo eso que estaba dentro de las botellas fue tirado. Y para asegurarnos, mi esposa dio testimonio de que se ganó el concurso de los mejores vasos adornados. ¿Y qué pasó aquí? Todos los que estaban alrededor estaban prejuzgando por lo que miraban. Y a veces hacen comentarios innecesarios, comentarios fuera de orden, fuera de base, comentarios entrejugando, pero se dicen. Primero, antes de decir o prejuzgar a alguien, tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo. Porque estos hermanos se reunieron, juzgaron, pero al último se enteraron del motivo por qué se había comprado esos 3 cartones de cerveza. Entonces, hermanos, no debemos de prejuzgar, no debería de existir en la iglesia el juzgar. Dios juzga, Él sabe todas las cosas, Él está en todos lugares y tiene el poder para juzgarnos aún aquí en la tierra. Amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 36 al 38 y vamos a ver qué es lo que dice. Dice nuestro Señor, sed pues misericordiosos, o sea, dadores, amorosos, dadivosos, estar en el gozo del Señor. Y sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Antes de juzgar, hermanos, tenemos que traer a la persona a misericordia de nuestro Señor. Amén. El número 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Si tú juzgas a las personas, vas a ser juzgado posiblemente hasta peor de lo que tú juzgaste, porque tú juzgaste algo que tus ojos vieron y no fuiste tardo para hablar y llevaste un chisme, algo no cierto, y puede ser que después se aclare todo y salgas peor, salgas más juzgado que esta persona. Dice, versículo 37 del capítulo 6 de San Lucas, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y se os perdonará. Número 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará un buen regazo, porque con la misma medida que mides, os volverán a medir. Si tú juzgas a los demás, te van a juzgar si te equivocas. Mejor calladito, calladita, nos vemos más bonitos. ¿Okay? Tercera cosa, hermanos, que no debe de haber en una iglesia es la crítica, hermanos. Es la causa número 1 de por qué muchos hermanos en la iglesia se desaniman. Porque vienen otros y empiezan a hablar. Ven a una persona practicando, tratando de mejorar, y luego les enseñas que no, o que está mal, que de esa forma no va. Hey, ¿y por qué no lo haces tú? Si tú dices que está mal o que no se oye bien, bueno, hazlo, únete. ¿Para qué? Para que en lugar de la crítica sea edificada la persona. La crítica, cuando un predicador se sube arriba y empieza la gente a murmurar y a predicar, ese no sabe predicar, no sabe ni lo que dice, ni esto ni el otro, se cree mucho, no debería de estar ahí. Eso puede desanimar a un predicador. Claro, si el predicador está sujeto de la mano de Jesucristo, no va a poner atención a nada de la crítica que viene de Satanás. Amén. Que Dios reprenda en estos momentos. Entonces, hermanos, la crítica, hermanos, es una enfermedad fácil de contagiarse, pero es muy difícil de quitarse. Cuando un hermano o una hermana empieza a criticar, a hablar entre chiste, entre broma de otra persona, es bien fácil que otra persona en el grupito se una y empiece la crítica, empiece el chisme. Es muy fácil, pero salir de eso
es muy difícil porque a la carne le gusta criticar, juzgar y a veces hablar y levantar falso testimonio. Entonces dijimos que la crítica es una enfermedad contagiosa, fácil de pegar y difícil de quitar. La crítica constructiva, hermanos, sigue siendo crítica. Hay personas que dicen, bueno, es que yo le dije eso porque quería que mejorara. O yo le dije esto porque quería que mi crítica fuera constructiva, para que fuera algo más espectacular. Déjame decirte, hermano, que sigues criticando. Es más fácil venir y decir, hermanito, mire, se hace de esta forma, se toca de esta forma. Hermanito, mire, y la palabra dice esto. Fíjese que, hermanito, que yo vi que la verdad es de esta forma. En lugar de decir, no, mira, tú no sabes cómo hacerle, mira, muévele así. O sabes que tú no sabes cómo predicar, tú no sabes cómo cantar. Ve, hazle de esta forma, pero se le dices de una forma medio enojado, medio mal. Pues es una crítica que, entre comillas, según tú dices que es constructiva, pero aún sigue destruyendo. Mejor, déjenlos que aprendan, que sean mejorados y oren por ellos para que el Espíritu Santo les dé el discernimiento del don que se le ha concedido. ¿Ven? Entonces no debe de existir la crítica. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Querido hermano, si has llegado hasta este minuto de este video, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. El enlace va a estar abajito. Dale un like y presiona la campanita para los futuros videos acerca de muchas cosas que no deben y deben de existir en el cristianismo. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 6, versículo 1, hablando de la crítica. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, está hablando, hermanos, si alguien hace algo mal, en lugar de criticarle, que tú ya conoces, que tú eres maduro en la fe, que tú conoces de la Biblia, ya tienes 58,000 millones de años enseñando, predicando, eres pastor, apóstol, o como en México dicen ángel, y no sé qué tantas cosas se inventan, pero dice que tú que eres espiritual, dice, restáurale, o sea, levántalo, no lo critiques, no lo pises, mejor restáurala y levántalo. Dice, restáurale. ¿Cómo lo vas a restaurar? ¿Con la crítica? ¿Hundiéndolo más? No, dice, con espíritu de mansedumbre, con amor, hermano. Con paciencia. Levántalo. Considerándote, mira lo que dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cálmate. Levántalo con amor. Ayúdalo. No sea que lo trates de levantar con chicote. Y no sea que seas tú también tentado o caigas en la misma crítica por la forma que lo estás haciendo. Ven, vamos a ir ahora a Mateo capítulo 7, versículo 12. Y dice así, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos. O sea, si tú vas a criticar a alguien, cuidado, porque después te pueden criticar peor. Si no quieres que te critiquen, no critiques a los demás. La crítica destruye iglesias, matrimonios, sociedades, ciudades, países, todo. La crítica viene del enemigo. Dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Trátalos bien para que te traten bien. Sea amable, amoroso, un buen hermano en Cristo. Dice, porque esto es la ley de los profetas, hermanos. ¿Sí? Entonces, el número 3, hablamos ahorita, hermano, que es que la crítica no debe existir en la iglesia. Número 4, hermanos, vamos a ver, no nos debemos de enojar por los niños que juegan y corren en la iglesia. Recuérdate, hermano, hermana, que algún día tú fuiste niño y tú corriste, tú gritaste y tú jugaste. Y ahora si lo aplicamos a estos tiempos, hermanos, recuerde que nosotros somos niños para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos está dando el manual de cómo comportarnos. En el mundo no conocíamos nada de esto y éramos niños espirituales. Cuando conocimos del Señor, fuimos niños espirituales. Y vamos avanzando a la madurez a través de la lectura, a través del estudio,
de la palabra del Señor. Y en la Biblia nos dice, el Señor primeramente cuando le conocemos nos trata como niños, dice, no adulterarás, no robarás, no fornicarás, y no harás tantas cosas que se encuentran en la palabra del Señor, mis hermanos. Entonces éramos niños y nos comportábamos como niños, pero ahora, hermanos, ya somos maduros en la palabra del Señor, ya conocemos en la palabra del Señor y ya nos comportamos como cristianos, ya no nos comportamos como niños cuando empezamos. Ahora ya nos comportamos como personas y hermanos cristianos maduros. Dice, número 4, el número 4 dice, no enojarse por los niños que juegan y corren en la iglesia. Los niños son de gran bendición porque una iglesia sin ellos empieza a morir. Eso es cierto, hermanos. Si una iglesia no tiene jóvenes y niños, tarde que temprano va a empezar a morir, a decaer hasta que se termina. Amén. Vamos a ir a Proverbios capítulo 2 versículo 6. Dice, en lugar de enojarte y regañarle, dice, ¡hey, no estés corriendo! ¡Hey, esto y lo otro! ¡Hey! El niño no te va a ver así y se va a asustar. Y tal vez no se quiera acercar a ti. Imagínate que si eres predicador, pastor, ujier, diácono o asher, lo que hagas en la iglesia, y de repente empieza a gritar a un niño, porque un niño inocente que está en su mundo, aunque ya conoce un poquito de Dios porque tiene sus maestros, empieza a correr y lo hacen automático, y tú dices, no estoy, y empieza a decir, tú mira, y que esto, y que le jala la oreja, o cualquier cosa. Imagínate, ese niño no se va a querer acercar a ti. Mejor instrúyele, enséñale con amor, con gozo, con paciencia, con mansedumbre, así como el Señor nos enseñó a nosotros cuando le conocimos. Entonces, así enséñale. Dice aquí, Proverbios 22, instruye al niño en su camino, enséñale que no debe de correr. Y si lo vuelve a hacer, enséñale otra vez que no debe de correr. Dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En este caso lo estamos aplicando a la enseñanza dentro de la iglesia, un comportamiento dentro de la iglesia. Pero aquí también habla acerca de enséñale la palabra del Señor para que cuando sea viejo no caiga, se mantenga en los caminos del Señor. Amén. Entonces, número 4, no nos enojemos por los niños que están en la iglesia, porque ellos son una bendición para la iglesia. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 5 versículo 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, Dios en olor fragante. Así como Jesucristo nos está diciendo como nuevos creyentes o ya viejos creyentes o entre medio, dice ser imitadores de Dios como hijos amados. Así los niños deben ser enseñados a comportarse en la iglesia, pero con amor, sin enojos, porque los niños entienden. ¿Por qué? Porque ellos son la alegría de la iglesia. Amén. Número 5, hermanos, y último, dice estar en paz con los demás. No debe de haber discordia entre los hermanos. No debe de haber pleitos entre los hermanos. No debe de haber celos, ni contiendas, ni envidias entre los hermanos. Y si hay algo de eso, nuestro Señor nos manda que arreglemos con estas personas. Y vamos a ir a Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Y vamos a ver qué dice el Señor acerca de estar enojados con algunos de nuestros hermanos. Dice, por tanto, quiere decir, si fuera así, o si es de esta manera, o si está sucediendo, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, te hace algo, dice, ve y repréndele estando tú y él solos, ve y háblale. Unos interpretan la palabra reprensión, ve y golpéalo, ve y grítale, y ve y dile qué pasó. No, la palabra aquí repréndele, dice, ve y habla con él, razona con él, arregla tu problema con él o con ella. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, o sea, si te escuchare, dice, has ganado un hermano. O sea, arregla las cosas con él, estate en paz con él, ámale, quiérele y juntos alabando al Señor. Amén. Número 16.
Dice, mas si no te oyere, o sea, ya trataste de hablar con él, pero no te escucha, es terco o cualquier cosa. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. O sea, si él no está de acuerdo con lo que tú te estás diciendo y no se quiere reconciliar contigo, no quiere arreglar el problema, bueno, entonces agarras 2 hermanos de buen testimonio, de preferencia que conozcan bien la palabra del Señor, vas con él, hablas y trata de arreglar el problema. ¿Ok? Dice el 17, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. O sea, si este hermano de repente no entiende y que sigue causando problemas y no se arregló con estos otros 2 hermanos y tú, entonces llévalo a la iglesia delante de todos los hermanos. Dice, y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y si no hace caso, hermano, pues mejor aléjate de ahí. Porque aquí en la Biblia dice, tenlo por gentil o por publicano. O sea, pues, ¿qué te puedo decir de ellos? No me gusta hablar mal de ningún hermano, pero si no entiende, hermano, mejor aléjate de ahí. Bien, hermanos, entonces vamos a repasar 5 cosas que no se hacen en la iglesia o no debe de haber. Número 1, no debe de haber diferencias entre hermanos. La iglesia debe de tratar a cualquier hermano de la misma forma, porque todos somos así delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. No importa el rango que tengas en la iglesia, sigue siendo igual que cualquier hermano en la iglesia del Señor. Número 2, no prejuzgar, no juzgues por lo que estás mirando, mejor ora por la persona. Número 3, no critiques, porque podría salir mal y te van a criticar hasta peor a ti. Número 4, no nos debemos de enojar por los niños, sino instruirlos con amor. Y número 5, hermanos, debemos de estar en paz y no enojados con los hermanos. Entonces, espero, hermanos, que haya sido de bendición esta pequeña enseñanza. Que Dios me los bendiga. Todo fue respaldado con la Biblia. No se te olvide suscribirte, presionar la campanita para próximos videos. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.